¿Qué le parece si va conmigo a la palabra? Y vaya conmigo por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 1. Y quiero que vea el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero ve el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Voy a leer el 11, porque es informado, decía el apóstol, de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Me llama mucho la atención que el versículo 10, donde el apóstol Pablo hace un llamado a que todos podamos caminar en una misma cosa, que todos podamos caminar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dice una misma cosa, que hablemos todos una misma cosa, que todos compartamos una misma mente y que todos compartamos un mismo parecer. Pero por eso le quise leer desde el versículo 4, porque el fundamento por el cual el apóstol está demandando que haya una misma mente, un mismo parecer y que todos hablemos una misma cosa, es precisamente porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en todo, toda palabra y toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero hablar esta mañana, amada congregación, acerca de precisamente la unidad en la familia. En otro momento, en otro contexto o en otro tiempo, con otro entendimiento, seguramente hubiéramos buscado algunos elementos mucho más prácticos para poder darle a usted el consejo acerca de la unidad que debe haber en una familia. Pero me atrevería a decir que esta mañana la unidad de nuestra familia, tanto de nuestra familia biológica como de nuestra familia espiritual, está determinada por una sola cosa, y es determinado por el entendimiento que usted y yo tengamos acerca de la salvación. Y vea, ¿por qué me refiero a que está determinado por el entendimiento que tengamos acerca de la salvación? Porque si nosotros ahora preguntáramos, hermano, ¿qué es para usted la salvación?
Yo le aseguro que nosotros aquí tendríamos una serie de respuestas. Quizá algunos dirían es el perdón de pecados, otros dirían es el amor de Dios. ¿Qué es para usted la salvación? Bueno, haber sido liberados de una condenación eterna y haber sido hecho partícipes de una vida eterna. Y todas estas respuestas estarían verdaderamente completas o estarían correctas acerca de la salvación. Pero cuando usamos aquel versículo donde le dice los apóstoles al carcelero, yo sé que usted ha oído ese versículo, cree en el Señor Jesucristo, y vea lo que dice, y serás salvo. ¿Qué le dice? Tú y tu casa. Y yo sé que hemos oído esa palabra, la hemos ministrado, la hemos predicado, la hemos hablado, la hemos probablemente recibido, pero ¿cuántos de nosotros aún no estamos todavía disfrutando, llamémosle de esa manera, de la salvación de toda nuestra casa? ¿Qué tiene que ver eso con esta palabra que estamos hablando de 1 Corintios capítulo 1 versículo 4? Porque precisamente cuando nosotros miramos tanto al apóstol Pablo en la carta a los Corintios, como por ejemplo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2 versículo 10, cuando vemos al apóstol Pedro escribir en su segunda carta acerca de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y el apóstol a los Colosenses diciendo que estamos completos en Cristo. Y aquí yo veo al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios diciendo que no tengáis falta de ningún don y que podamos ser enriquecidos. No, ni que seamos, mira lo que dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué dice? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, ¿alguien puede decir conmigo, estoy completo en Cristo? Ay, Dios. Diga al que se le para, dice que digas que estás completo en Cristo. ¿Ah? ¿Alguien puede decir, estoy completo en Cristo? Parece que no han despertado. ¿Alguien está completo en Cristo, hermano? Bueno, pues es que le voy a decir una cosa, eso es salvación. Y es que según el entendimiento que usted y yo tengamos acerca de la salvación, vea lo que le voy a decir, así será la magnitud de la expresión que nosotros tengamos acerca de la salvación. Entonces eso estoy hablando aquí acerca de las enriquecidos en todas las cosas, completos en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, ¿por qué? Y le he venido diciendo en las semanas anteriores acerca de la diferencia de vivir un evangelio de necesidad a vivir un evangelio de la obra consumada en Cristo, un evangelio completo en Cristo, donde nosotros estamos completos en Él. Y no tenemos falta de ningún bien, y no tenemos falta de ningún don, y no tenemos falta de nada. Ahora, tal vez va a ser importante los días que vienen empezar a hacer una pequeña lista de qué significa todas las cosas. Déjeme leer estos dos versículos que me interesa mucho leerle, que se los he leído las últimas semanas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Que nadie, ¿qué dice? No lo he encontrado, bueno, ahorita se lo leo. Mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él porque en Él ustedes llegarán a estar completos algún día. ¿Eso dice?
porque en Él vosotros iréis siendo completados. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Porque en Él estamos, ¿qué? Completos. ¿Alguien puede decir otra vez, estoy completo en Cristo? Ahora, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Son versículos que se los he predicado en las últimas semanas casi todos los días. Como todas las cosas. ¿Cuántas cosas, hermanito? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vea, está diciendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vosotros estáis completos en Cristo. El apóstol Pablo a 1 Corintios dice: y vosotros no tenéis falta de ningún don, porque fuisteis enriquecidos en él. Ahora, mire, a mí me gustaría que el Espíritu Santo traiga un entendimiento a cada uno de nosotros para que empezáramos a hacer una lista de aquellas cosas que incluyen el todo. Porque podríamos decir que todo es todo, ¿sí o no? Sí, pero eso de alguna manera queda subjetivo. Todo es todo. Bueno, todo es todo. Bueno, pero ¿qué es todo? Todo. No, pero mire, yo creo que valdría la pena que nosotros empecemos a entender por el Espíritu qué cosas son. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 nos habla acerca de la operación del Espíritu Santo. Mas vosotros no habéis recibido el espíritu del mundo, sino habéis recibido el Espíritu de Dios, para que sepáis lo que Dios os ha concedido. ¿Qué significa que el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido? 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a volver otra vez a la pregunta: ¿qué cosas son las que Dios te ha concedido? Usted me va a responder: todo. Pero viene el día en el cual tenemos que saber entender qué es todo. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad, todo lo que me hace completo en Cristo, todo lo que me ha enriquecido en Cristo, todo lo que me ha sido concedido por Dios, que el Espíritu Santo me está revelando a mí. ¿Por qué? Porque quiero decirle que a todo ese todo, valga la redundancia, es a lo que nosotros podemos llamarle salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es más que perdón de pecados. Es más que el perdón de pecados. Es más, déjeme volver a llevarlo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 12. Estoy dando una pequeña lista de algunas cosas que podría incluir en el todo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Mire esa palabra librado de la palabra salvado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. La palabra redención es comprar por precio. Eso quiere decir salvación. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, la salvación es, el perdón de pecados es una parte de la salvación. Estoy recapitulando algunas de las cosas que le he hablado las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo, les mencioné hace un domingo creo fue, cuando leímos Efesios capítulo 3 versículo 8. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Vea el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
¿Cuántos hemos oído la expresión de el evangelio de salvación? Hemos predicado el evangelio de salvación, hemos oído el evangelio de salvación, pero ve el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. No predicaba el evangelio de salvación, él predicaba la gracia que a él había sido otorgada. Era anunciar el evangelio de las incontables riquezas de Cristo. Diga conmigo, yo tengo un evangelio. No, pero como si lo creyera. Yo tengo un evangelio de incontables riquezas. Ahora, permítame entonces ser yo aquí el ignorante y preguntarle, ajá, ¿cómo qué riquezas? Porque esas cosas que nosotros, ese todo que incluye esas riquezas inescrutables, incontables, el entendimiento que tú tengas de esas riquezas, te voy a decir una cosa, eso será la medida de tu salvación. Eso será la medida de tu salvación. La capacidad que tú tengas de entender la operación de la gracia, la capacidad que tú tengas de entender la operación de la herencia de los santos en luz, la capacidad que yo tenga de entender que incluye ese todo, eso para mí será salvación. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿cómo tendremos en poco una salvación tan grande? ¿Por qué grande? Déjeme ponerlo muy a nivel del apóstol Pablo. Para Pablo la salvación era grande. ¿Por qué? Porque él le habían sido reveladas incontables riquezas. Porque le había sido incluido, le había sido revelado un Cristo todo inclusivo. Un Cristo en quien habían sido reunidas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y entonces a Él le había sido revelado ese Cristo que incluye todo, el que llena todo en todos. Entonces, por lo tanto, la salvación para Pablo era más que le hubieran perdonado los pecados. La salvación para él era mucho más que lo hubieran sacado de un estilo de vida de pecado y lo habían metido a una iglesia a cantar canciones. Por eso la salvación para Pablo era una salvación muy grande. Pero hoy nosotros nos encontramos con una iglesia que lleva 20 años celebrando: Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre. Y me perdonó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo no era nada cuando Él me salvó y ahora soy un hijo y un príncipe de su pueblo. Son hermosas canciones que cantamos. El problema es, sí, eras un esclavo, no eras hijo, estabas lejos de las promesas, lejos de los pactos. Pero, ¿qué le parece si dejamos de cantar lo que éramos y empezamos a cantar lo que ahora somos? Soy hijo, soy heredero, coheredero juntamente con Él, soy heredero de incontables riquezas, y que nosotros nos vaya siendo revelado por el Espíritu Santo y que vaya creciendo en nosotros la medida de nuestra salvación. Y entonces aquí apenas puedo entrar al tema donde para Dios tu familia, la salvación es para tu familia. Ahora, ¿de qué depende que la salvación, tal como se lo dijo el Señor al carcelero de Filipos, y decir, serás salvo tú y tu casa? Ahora, yo le quiero dar algunos ejemplos como en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a Dios le interesaban las casas, no las casas físicas. A Dios le interesaban las familias. Cuando Dios salva a una persona, Dios no está pensando en esa persona, Dios está pensando en una familia. Le voy a mencionar nada más versículos y casos muy particulares. En Génesis capítulo 7 nosotros encontramos a Noé. En el capítulo 7 versículo 1 de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y ¿qué le dijo? Entra tú y toda tu casa. Ahora, ¿sabe una cosa?
Cuando leemos nosotros en ese pasaje o en esa historia, en ese personaje de la Biblia acerca de Noé, y Noé fue hallado justo en su generación. Así le dice Dios a Noé: solo a ti te he hallado justo en esta generación. ¿Cuántos justos habían en esa generación? ¿Y cuántos entraron en el arca? Sí, pero si solo él era justo, ¿no le parece que solo él hubiera sido como para que... Dice primera de Pedro 3:20: 8 almas fueron llevadas a salvo por el agua, o fueron llevadas a salvo por agua. ¿Cuántas? 8 personas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos justos habían? 1. ¿Quién entró con ese justo? Toda su casa. Déjeme mencionar algunos otros versículos, algunos otros pasajes de personas que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, y algunos otros elementos. Fíjese que, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión era una señal de pacto. Y en Génesis 17, versículos 12 y 13 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y vea lo que dice: el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El verso 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 y versículo 7 habla acerca de el cordero. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Y vea lo que dice: un cordero por familia. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. En Números 18, versículo 1, para los que toman nota: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis la iniquidad del santuario. Josué 2:19: cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa a la calle, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Ahora, ¿sabe de qué está hablando aquí? Está hablando de Rahab. O sea, estamos hablando, ¿se acuerda de los espías? Y Rahab, la ramera que esconde a los espías, y hace una negociación. Por si en algún momento usted creyó que esta palabra era para los hombres y era para los jefes de familia, pues ella no era ni hombre ni era jefe de familia. Así es. Y hace una negociación: que toda mi casa sea guardada. Y hace pacto Josué con ella y le dice: todo el que estuviere en tu casa será librada su sangre, será salvado. El que saliere ya no es nuestra responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en cada uno de estos? Por eso es que lo que hemos hablado en muchos momentos, hermano, necesitamos conocer. Sí, hace una semana les hablaba acerca del nuevo pacto, pero ¿para qué nos sirve a nosotros el antiguo pacto? ¿Para qué nos sirve a nosotros el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque ahí nosotros miramos sombra y figura de lo que habría de venir.
¿Sabe qué estamos viendo en Noé? ¿Sabe qué estamos viendo en la casa donde se mataba un cordero por familia? ¿Sabe qué estamos viendo en la casa de Rahab? ¿Sabe qué estamos viendo incluso en 2 de Samuel 6:11 que le quería compartir ahora? La casa de Obed-Edom. La casa de Obed-Edom fue bendecida por causa del arca del pacto de Jehová que estuvo en la casa de Obed-Edom. ¿Quiere que le diga una cosa, familia? Estamos viendo redención. O sea, si usted lo lee solamente como historias, qué bonita la historia de Rahab, qué bonita la historia de Noé, qué bonita la historia de Obed-Edom. Amó la presencia, Qué bonitas las historias que nosotros podemos leer en la Biblia. Pero cuando nosotros los leemos desde el entendimiento de la redención, de lo que significa la salvación para nosotros. Porque en el caso de Noé fueron salvados del agua. En el caso de Israel, de los primogénitos de Israel y las casas de los primogénitos fueron librados de la muerte. En el caso de Rahab fue librado de la destrucción también que vino sobre la ciudad de Jericó. En el caso de Obed-Edom fueron bendecidos. De ahí no fueron librados de nada. Fueron bendecidos, su casa fue bendecida por causa de que la presencia del Señor había reposado. El arca, el pacto de Jehová, había reposado en la casa de Obed-Edom. En Deuteronomio 12:7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en todo lo que emprendiereis, en lo cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Con quién se regocijaréis? Luego vea Deuteronomio 14:26. Y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por bueyes, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseare tu alma, y comerán allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú. ¿Y qué dice? Y tu familia. Y en el Nuevo Testamento, porque es una prédica, no es un estudio, por eso es que estoy dándole nada más así pinceladas de algunas cosas. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento yo veo, por ejemplo, en Lucas 19:9. Le dice el Señor a Zaqueo: hoy ha venido la salvación. ¿Cómo dice? ¿Quién había creído? ¿Quién se había subido al árbol? ¿Y cuál es la declaración de la promesa o cuál es la declaración de salvación que hace el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. No dice a esta persona. Juan capítulo 4, verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué dice después? Entonces creyó ¿quién? Creyó él. ¿Y quién es? ¿Quién había sido sanado? El hijo. ¿Quién había creído? No solo el padre. Dice: creyó él y toda su casa. Le doy un par de versículos más. La casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 2. Dice que Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
En Hechos 11:14 encontramos, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:15, la casa de Lidia. Y cuando fue bautizada ella, lo mismo que su familia. Hechos 16:31, uno de los versículos quizá más predicados, la casa del carcelero. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Serás salvo tú y qué? Y tu casa. Ahora, solo quise leerle todos estos versículos. Hay muchos más. Es más, vea Lucas 10 versos 5 y 6. Lucas capítulo 10, verso 5. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre aquella, si no, se volverá a vosotros. O sea, ¿quién es bendecido cuando usted llega a una casa? Porque usted porta, bueno, ya ni siquiera voy a decir usted porta algo, usted porta a alguien. Y cuando usted llega a una casa, dice, pase a esta casa. Si hay un hijo de paz, recibirá la paz. Y si no, la paz volverá a vosotros. Y así podemos hablar de la casa de Estéfano, de la casa de Onesíforo, de la casa de Abimelec. Podemos tocar algunos versículos de la casa de David, la casa de Jeroboam, la casa de Baasa, la casa de Acab. A Dios le interesan las casas. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera eso? En primer lugar, sabe que necesitamos desinstalar algunas de las cosas que asumimos como verdades en el entendimiento que hemos manejado por muchos años. Por ejemplo, quiere que le diga, hay una frase que está muy acuñada, muy metida en nuestro entendimiento evangélico, que valdría la pena desarraigarla por causa de la efectividad. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Desde ahí ya estamos mal. ¿Cuántos recibieron a Jesús aquí como su Salvador personal? A ver, ya le dije la respuesta, pero séame honesto. ¿Cuántos aquí hemos recibido? Voy a ponerme así en modo evangélico. ¿Cuántos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal? Levante la mano. Es que ese fue el problema, que tú recibiste la buena nueva de salvación de manera personal. ¿Cuántos hemos dicho, bueno, la salvación es personal? Que vaya el que quiera y el que no quiera que se quede. La salvación es personal. Señoras y señores, les mintieron. La salvación no es personal. Ahora, vea esto, el juicio será personal, sí, eso sí. O sea, la rendición de cuentas, claro que sí. Usted no va a poder lavarse las manos con su papá, con su mamá, con su tía, su abuela y el pastor. No, usted va a rendir sus cuentas de manera personal. Pero yo quiero que usted vea que la salvación del Señor, la salvación es para ti y tu casa. Ahora, ¿cómo esto se trae a la práctica? ¿Cómo esto se trae a la realidad? Y es precisamente en la palabra que hemos estado ministrando durante todo este año. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Me deja decir algo? Dios tiene fe en ti. ¿Cómo así, pastor? Sí.
O sea, más allá de que la fe que usted tiene en Dios, Dios tiene fe en usted. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en el momento que el Señor te salvó, Él sabe que el espíritu con el que te salvó, que la vida con la que te salvó, que la gracia con la que te salvó, que la luz con la que te salvó es enteramente capaz de iluminar cualquier ambiente de tiniebla. Entonces, de esta manera, por eso cuando nosotros miramos las parábolas del reino, el reino de los cielos es semejante a una semilla. El reino de los cielos es semejante a la medida de levadura metida, escondida en 3 medidas de harina. El evangelio que tú portas es una semilla tan poderosa que fue diseñada para contagiar a toda tu casa. El evangelio que tú portas, el evangelio de vida que tú portas, es tan poderoso que fue diseñado para que tú afectes, impactes, ilumines todo tu entorno. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos desarraigar era la salvación personal, porque eso nos entró. ¿Y quiere que le diga que eso no es para nada inocente? Eso incluso fue una respuesta no solamente al surgimiento de un pensamiento del evangelio personal, no, esto fue una respuesta o una coherencia a un surgimiento de una vida donde cada vez el hombre es el centro de todas las cosas. Un humanismo donde te pone a ti en el centro de la acción. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si quieres escalar en los negocios, ¿qué tienes que hacer? Humanamente, ¿qué tienes que hacer? ¿Usted ha visto a los cangrejos? ¿Cómo salen los cangrejos de la olla? ¿Cómo hacen los cangrejos para salir? Escalando sobre otros. Esa es la manera del humanismo de salir adelante. Escalando sobre la competencia, escalando sobre los más débiles. Dígame qué diferencia hay entonces entre el pensamiento humanista que pone al hombre en el primer lugar del mundo, en el centro del mundo. ¿Qué diferencia hay con un evangelio que lo único que le interesa es que la salvación es personal? La salvación es para ti y para tu casa. Primer punto, entonces, desarraiguemos el pensamiento personal. Número 2, diga conmigo, el evangelio no fue diseñado para escribirse, fue diseñado para hablarse. O sea, nosotros tenemos el registro de la palabra dicha por el Señor, pero no fue primeramente escrita y luego hablada. La palabra escrita que nosotros tenemos es el registro de una palabra hablada. No fue primero lo escrito. La Torá, el mensaje de la ley, no fue primeramente escrito. Fue hablado. El evangelio fue hablado. Y el evangelio fue diseñado no para leerlo. El evangelio fue diseñado para hablarlo. Entonces vea por qué estos pensamientos nos hacen tener incoherencia en la salvación a nuestra familia. Número 1, como la salvación es personal, yo no me meto en la vida de nadie. Perdóname, pero si tú fuiste llamado a ser luz, tú tienes que ser luz. Así le incomodes la tiniebla a quien se le incomodes. Pero tú eres luz.
Vieras que la verdad que tengo a mi amigo borracho, tengo a mi amigo alcohólico, tengo 2, 3, 4 amigos, mis mejores amigos en adulterio, y tengo otros amigos con algunos gustos particulares. ¿Y cómo le haces? No, pues la verdad que no me meto en su vida. Te tengo una mala noticia. Tienes la luz debajo del almud. Tienes la luz debajo de la mesa, debajo de la silla, y encima de todo con un mantel puesto encima. Y la luz no fue puesta para poner debajo de la mesa, no fue diseñada para poner debajo de la mesa, sino fue puesta para ponerla sobre el candelero. Ahora, déjeme ir al siguiente punto. ¿Por qué? Porque como nos hemos quedado con el Evangelio escrito, nos hemos quedado con la Biblia escrita, entonces cada quien tiene su Evangelio y cada quien según lo que lee. Ahora, el Evangelio primeramente no fue diseñado para escribirse, sino fue diseñado para hablarse. ¿Cuál fue el milagro más poderoso? El primer milagro más poderoso después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. ¿Qué fue lo que inmediatamente ocurrió cuando el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban en el aposento alto? ¿Qué pasó? Yo sé que usted ha leído ese versículo, lo hermoso del Pentecostés. Los pentecostales nos quedamos emocionados que lo primero que hicieron fue hablar en lenguas. Entonces todo el mundo hablaba en lenguas, porque estamos en Pentecostés hablando en lenguas. No, lo poderoso no era que hablaban en otras lenguas. Todavía está en el dilema si hablaban en lenguas espirituales, si eran lenguas angélicas, si eran lenguas humanas. Pero lo poderoso era que había en ese lugar medos, persas, había de muchas regiones, había de muchas lenguas. ¿Y sabe qué era lo poderoso? Que todos oían hablar el testimonio de Jesús en su propio idioma. ¿Qué fue entonces el poderoso milagro de Pentecostés? Predicación. ¿Cuál era la profecía de Joel de los postreros días? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y quién dice? ¿No sabe usted Joel 2:28? Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué más dice? ¿Y quiénes? Y ustedes profetizarán. Sí, fíjese que ni siquiera dice y ustedes profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Por qué? Porque profetizar no era pueblo mío, dice el Señor. No, eso es el don de profecía. Pero la profecía en su máxima expresión es hablar la palabra. El milagro poderoso de Pentecostés fue hablar. Por tanto, id y haced y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿De qué se trata entonces hacer discípulos? ¿De qué se trata entonces enseñarles? ¿De qué se trata? De hablar. Ahora, ahí está la otra inconsistencia. Necesitamos el Evangelio. Entender que el Evangelio en primer lugar no es personal, número uno. Y en segundo lugar necesitamos que el Evangelio no es para leerlo, el Evangelio es para hablarlo. ¿Y quiere que le diga algo? Usted habla lo que entiende. ¿Quiere que le diga que lo poderoso de este mensaje esta mañana no es lo que yo estoy haciendo hacia usted, no es lo que usted está oyendo? Porque una cosa es lo que yo hablo, otra cosa es lo que usted entiende, y otra cosa lo que usted sale hablando de este lugar. Si yo hablé una palabra que produjo claridad en su entendimiento y usted logró entender una verdad de reino, a la tarde, a la noche, mañana, a la primera persona que se te cruce,
lo que tú vas a querer compartir con esa persona es el evangelio de Jesucristo. Entonces déjeme decir esto: el evangelio no es lo que te predica el pastor, no es lo que te enseña el maestro. El evangelio no es lo que te hablan en la congregación. El evangelio es lo que tú hablas. Y lo que tú hablas es la medida de lo que tú logras entender. Hay gente que sabe mucha Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria. Hay gente que habla, hay gente que conoce, hay gente que entiende tremendos misterios del reino, pero su hablar diario es pura maldición. Su hablar es hablar negativo contra las autoridades del país, hablar contra los pastores, hablar contra los hijos, hablar contra la esposa, hablar contra el jefe, hablar contra todo. Mucho sabe la Biblia de memoria, mucho entendimiento poderoso de los misterios del cielo, pero su hablar no produce vida. ¿Qué pasó en nuestra generación en la cual oímos entonces había que confesar la palabra? Confiese la palabra, confiese la palabra. Y yo declaro, y yo confieso, y yo confieso, y yo confieso. Hello, esto no se trata de palabras mágicas que tú vas a hablar y que tú vas a decir. No, ¿dónde está la vida y la muerte en el poder de la lengua? No está sencillamente en que cállese, no diga eso, confiese lo contrario. No se trata de que confiese o no confiese, porque usted puede confesar lo que le dé la gana. Simplemente lo que va a tener poder es que usted hable lo que verdaderamente entiende. Que a medida que usted entiende el poder de este evangelio, usted va a empezar a hablar del poder de este evangelio. Entonces déjeme cerrar con esto. ¿Por qué serás salvo tú y por qué serás salvo tú y tu casa? Porque una vez tú te convertiste en una luz, te tienen que aguantar. Porque no puedes callar lo que has visto y oído, lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, lo que hemos tocado con nuestras manos, decían los apóstoles. Eso hablamos, eso anunciamos. Y cuando habla de anunciarlo, no dice eso les predicamos el domingo. No, lo que vi, lo que oí, lo que palpé, lo que toqué con mis manos referente al verbo de vida, eso es lo que me oyes decir diariamente. No se trata de obligar a tus hijos a venir a la congregación. Se trata de que lo que tú estás entendiendo del reino, tú se los estás compartiendo diariamente. Porque encontraste una perla, porque encontraste un tesoro, porque encontraste lo más valioso que pudiste haber encontrado en la vida, porque te están siendo revelados los misterios. Les doy un consejo a los matrimonios: dejen de hablar tanta, iba a decir torpeza, pero suena muy fuerte. Dejen de hablar tanta cosa que no edifica. Empiecen a hablar de las riquezas de Cristo. Empiecen a hablar. Es más, les doy un consejo: pregúntele a su esposa: querido hermano, mi hija negra, gorda, flaca, no sé cómo usted le diga, chula, hermosa, maravillosa, ¿qué es la salvación para ti? ¿Por qué me preguntas eso? No, pues no sé, solo me interesa, porque precisamente quiero entender de dónde viene ese tu mal carácter, mi amor. Decime primero vos qué es la salvación. Bueno, pues entonces van a parar peleados porque uno, pero ¿se pierde o no se pierde? Antes de averiguar si se pierde o no se pierde, averigüe que la tiene. Antes de andar peleado por ahí por la doctrina. Pero ¿cuál es la doctrina de esta iglesia? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde qué? La salvación. ¿Y qué es la salvación para usted, hermanito?
¿Qué le parece si me hace un favor, pastora Rosy, y le dice a nuestros niños que esta semana lleguen a su casa a preguntarle a su papá: papá, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la riqueza de vida que tenemos en Cristo? Nos van a poner en apuros y van a tener que venir al entrenamiento para tener capacidad de entender qué es lo que les fue concedido en Cristo. Si habláramos más de lo que tenemos en Él y no de lo que nos falta. Ay, ya viste todo lo que hay que pagar, ya viste todo lo que salió de luz, ya viste que no sé qué, que se volvió a arruinar no sé qué el carro y que cuesta tanto el repuesto. Claro que hay cosas que tenemos que hablar de lo humano, pero ¿qué le parece si tomamos tiempo para compartir un poquito como casa, como familia, acerca de lo que nos ha sido concedido en Cristo? Déjeme sembrar esta palabra: y serás salvo tú y tu casa. No fue un deseo bueno del apóstol o de los apóstoles para el carcelero. No es una promesa hermosa para que usted por fe algún día van. No es una consigna. Por causa del poder de la salvación que te fue concedida, por causa del poder de la luz que te fue concedido, por causa del poder de la vida que te fue concedida. ¿Me deja profetizar esto sobre usted? Será inevitable que las personas que te rodean sean afectadas por la vida que tú portas. Será inevitable que la gente que trabaja contigo, que vive contigo, que camina contigo, será inevitable que sean afectados por la salvación que tú portas. Cuando terminamos de predicar algunas cosas, hay gente que dice: pastor, ¿y ahora qué hago? Según lo que entienda, eso haga. Es que siento que no hago nada para Dios. Yo digo, pero toda la vida dice que se mantiene demasiado ocupado. ¿Cómo es que no está haciendo nada para Dios y toda la vida está ocupado? Porque la religión nos hizo creer que lo que hacemos para Dios es lo que hacemos en estas cuatro paredes. Pero cuando nosotros entendemos que somos sal, que somos luz, que somos portadores de la vida de Cristo, que somos portadores de la obra consumada de Cristo, esas 8 o 10 horas que tú pasas en una oficina, tú estás haciendo luz en esa oficina. Tú estás haciendo sal en esa oficina. ¿Cuántas personas pasan delante de ti semana tras semana? Algunos pasan demasiadas personas por nosotros. ¿Y cuántas de esas personas lograron ver la luz de Cristo en ti? Por tu hablar, por tu actuar. Qué hermoso cuando la gente empieza a notar algo y no lo saben ni siquiera diferenciar. Solo le dicen: usted tiene algo diferente. Es que la manera en la que usted saluda, la manera en la que usted responde, la manera en la que usted pide las cosas. Ay, que va los demás jefes. Yo sé que eso le encanta al alma, ¿verdad? Cuando le dicen a usted: ay, que va los demás. Es que usted sí que... No se preocupe, no se emocione tanto. Es que apenas se le empezó a notar. Déjeme sembrar esta palabra. Dios sabe que lo poderoso que te dio es poderoso para afectar a toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero cuando dice cree, yo hoy te lo quiero ampliar. Cree que ese Señor Jesucristo que te fue dado, que te fue concedido, es poderoso. Y serás salvo tú y toda tu casa.
No necesito hoy venir a dártelo. Yo profetizo que serán salvos los tuyos. No, sí, te lo profetizo, pero mejor te lo anuncio: van a ser salvos. ¿Por qué? Porque es demasiado poderoso lo que tienes como para que te afecte solo a ti. Es demasiado glorioso para que te afecte solo a ti y no afecte a los tuyos. Es demasiado glorioso para que te salve solo a ti y no salve a los tuyos. Puede ponerse de pie. Aleluya. ¿Cómo tendremos en poco una salvación tan grande? Quiero que por unos minutos medite acerca de esta salvación. Y si usted se atreve, me gustaría que los días que vienen pudieras hacer una pequeña lista de algunas cosas que pertenecen al todo, pero no las que tú supiste porque ya, bueno, la vida, la gracia, la salvación, el perdón, la vida eterna. No. Quiero que hagas una lista de aquellas cosas que a ti te fueron reveladas por el Espíritu Santo o te van a ser reveladas por el Espíritu Santo los días que vienen, que son tu herencia, que son las cosas que te pertenecen. Porque la medida que tú entiendas la salvación, en esa medida la vas a vivir y en esa medida la vas a hablar. Porque vas a entender la salvación como una herencia que te pertenece, que es tuya y que no puede quedarse escondida. Padre, en el nombre de Jesús, oro una vez más que los ojos de nuestro entendimiento sean aclarados, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Oro una vez más para que podamos, Señor, crecer en la capacidad de entendimiento de la vida que nos ha sido concedida en Cristo. Que podamos crecer en la capacidad de entendimiento, pero también de comprensión y de expresión, Señor, de las riquezas inescrutables de este evangelio maravilloso del cual nos has hecho partícipes, Señor. Gracias por cada hombre y cada mujer que en esta casa, Señor, se ha dejado impartir de esta vida, se ha dejado impartir de esta gracia. Gracias, Padre, porque a medida que crecemos, a medida que caminamos, a medida que crecemos en entendimiento, crecemos en capacidad de luz, crecemos en intensidad de luz. Por lo tanto, crecemos también, Señor, en la manera en la que afectamos a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que levantes en esta casa una generación cada vez más fiel en la administración de la gracia que nos ha sido concedida, cada vez más fiel en la administración de la riqueza que nos ha sido concedida en Cristo. Gracias, Padre, gracias porque seré salvo yo y mi casa, porque seré salvo yo y mi familia, porque seré salvo yo y los que me rodean. En el nombre de Jesús creemos que esta gracia, que esta vida, que este evangelio poderoso que hemos recibido es un evangelio que trasciende generaciones, es un evangelio que trasciende culturas, es un evangelio que trasciende límites humanos. Y que este evangelio nos fue dado para manifestar y para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Amén y amén. Vaya por todo el mundo y predique. Predique. ¿Quiere que le diga cuál será el fruto del éxito de este mensaje? ¿Cuántas personas en la semana usted le cuente lo que aprendió esta mañana?